Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son nuevos por aquí, un saludo gigante y espero que disfruten mucho de nuestro contenido. Hoy venimos con una noticia que honestamente nos tiene a todos en vilo. Como ya habrán visto por el título del vídeo, vamos a desgranar todo lo que ha ocurrido con Hande y Kerem después de ese vídeo que ha revolucionado las redes. Sí, lo que están pensando. La pregunta que todos nos hacemos es ¿qué pasó? Y créanme, vamos a intentar poner todas las piezas del rompecabezas juntas para entender esta situación que ha capturado la atención de tantos. Si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos las últimas novedades del mundo del entretenimiento y los realities, no olviden darle a ese botón de suscribirse. Nos ayuda un montón a seguir trayéndoles lo mejor. Bueno, y ahora sí entremos de lleno en materia. Todos recordamos ese vídeo, ¿verdad? Fue algo que salió de la nada, y las redes sociales explotaron al instante. La imagen de Hande visitando a Kerem después de que ese vídeo se hiciera público, bueno, eso es un titular que francamente tiene más miga que un pastel. Las especulaciones han sido muchísimas y las teorías, para todos los gustos. Algunos decían que era una reconciliación, otros que era para poner las cosas en claro, algunos más dramáticos hablaban de un enfrentamiento. En fin, como en toda buena historia, cada uno le pone su propia banda sonora. Pero aquí en este canal, nos gusta ir un poquito más allá. No nos quedamos solo en el titular, intentamos entender el contexto, buscar las pistas y sobre todo, analizar las reacciones. Primero, recordemos un poco la situación previa. Hande y Kerem, dos nombres que ya son sinónimo de química en pantalla, y por qué no decirlo, fuera de ella también para muchos de sus seguidores. Su relación ha sido un constante tema de conversación, con idas y venidas, y momentos que han alimentado la imaginación de sus fans. Este vídeo en particular, del que hablamos, fue un punto de inflexión. Sin entrar en detalles específicos de que contenía el vídeo para no alargar la introducción, lo importante es que generó una onda de choque, un revuelo que pedía a gritos una explicación o, al menos, una reacción. Y esa reacción, o más bien, la forma en que se dio, fue precisamente la visita de Hande a Kerem. Ahora, ¿qué significa esa visita? Esa es la gran pregunta del millón. Imaginen la escena, un momento de tensión, de incertidumbre, quizás de dolor o de incomodidad, y de repente, la persona clave aparece. La decisión de Hande de ir a ver a Kerem después de lo sucedido no es un acto trivial. Implica valentía, quizás un deseo de cerrar un capítulo, o tal vez, la esperanza de reescribirlo. Las cámaras, como siempre, no perdieron detalle, captando las imágenes que, aunque discretas, hablaban mucho. Ver a Hande llegar a la casa de Kerem, con esa expresión. Bueno, las imágenes hablan por sí solas para quienes las han visto, y las interpretaciones son infinitas. Analicemos un poco las posibles motivaciones. Una de las teorías más optimistas es que Hande fue a ofrecer su apoyo a Kerem en un momento difícil. Quizás el vídeo afectó a Kerem de una manera particular, y Hande, como amiga o como alguien que aún le guarda cariño, quiso estar ahí para él. Esto denotaría una madurez en su relación, una capacidad de separarse de los rumores y el drama para centrarse en la persona. Es un gesto bonito si lo pensamos bien, que demuestra que la conexión entre ellos va más allá de lo superficial. Por otro lado, está la teoría de la confrontación. A veces, la mejor manera de lidiar con una situación incómoda es enfrentarla directamente. Hande podría haber ido a hablar con Kerem para entender qué pasó, para aclarar malentendidos, o incluso para expresar su descontento si el vídeo la había afectado de alguna manera. En este escenario, la visita sería un paso necesario para sanar o para tomar decisiones importantes sobre su futuro. Podría ser que ambos necesitaban sentarse a hablar, sin intermediarios, sin cámaras espiando, pero aún así, el hecho de que se viera la visita ya genera el debate. Y luego está la posibilidad de que sea una mezcla de ambas. Quizás Hande fue a ver cómo estaba Kerem, a ofrecerle un hombro en el que apoyarse, pero también a tener esa conversación necesaria para poner las cosas en su sitio. Las relaciones, especialmente las de personas públicas, son un campo minado de expectativas y presiones externas. Lo que vemos en las redes a menudo es solo la punta del iceberg. Los detalles de lo que ocurrió dentro de esa visita son, por supuesto, un misterio. Y es ahí donde la imaginación vuela. ¿Hubo gritos? ¿Hubo lágrimas? ¿Hubo abrazos? ¿Hubo un diálogo sincero y reparador?
Lo que sí sabemos es que un tiempo después, sus caminos parecen haber seguido direcciones ligeramente diferentes, al menos en lo que respecta a ciertos proyectos o apariciones públicas. Esto podría sugerir que la conversación, fuera cual fuera, no llevó a una reconciliación inmediata en términos de relación sentimental, pero sí quizás a una comprensión mutua o a una decisión conjunta sobre cómo manejar la situación. Lo fascinante de todo esto es cómo estos eventos, aparentemente privados, se convierten en un espectáculo público. La gente se involucra, toma partido, crea sus propias narrativas. Y nosotros como observadores nos nutrimos de esa energía, de esa curiosidad. El hecho de que Ande visitara a Kerem después de ese vídeo, más allá de lo que pasó entre ellos, nos dice algo sobre la dinámica de su relación. Nos dice que a pesar de todo, había algo importante que necesitaban discutir o resolver. También es importante considerar el impacto de los medios y las redes sociales en estas situaciones. Un vídeo, una foto o un rumor, pueden escalar a proporciones enormes en cuestión de horas. La presión para reaccionar, para dar una declaración, es inmensa. En este caso, la acción de Ande, la visita, fue en sí misma una declaración, aunque no verbal. Fue un acto de presencia, de interés, de querer abordar la situación de frente. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Si bien no tenemos acceso a los detalles íntimos de su conversación, la visita de Ande a Kerem después del vídeo se interpretó, mayoritariamente, como un intento de abordar la situación directamente. No fue una ausencia, no fue un silencio prolongado, sino un acto de presencia que para muchos significó una intención de resolver o al menos de entender lo sucedido. No podemos decir con certeza si fue una reconciliación romántica, una charla de amigos, o una conversación para poner límites, pero el hecho de que ocurrió es significativo. Demuestra que a pesar de las presiones externas y los rumores, existía una conexión que merecía ser atendida. Lo que sí queda claro es que la visita de Ande a Kerem después de ese vídeo fue un momento crucial que generó un sinfín de especulaciones. Fue un acto que demostró interés, quizás preocupación, y una voluntad de confrontar la situación en lugar de evadirla. Más allá de los detalles específicos de lo que hablaron o de si esto llevó a una reconciliación, lo que es innegable es que fue un gesto que mantuvo viva la llama de la curiosidad y el interés en su relación. Nos enseña mucho sobre cómo las figuras públicas manejan las crisis y cómo sus acciones, incluso las más privadas, se convierten en un foco de atención para sus seguidores. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante como a mí seguir estas pistas. Ha sido un viaje fascinante intentar descifrar lo que pasó detrás de esas cámaras. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la visita de Ande? ¿Piensan que fue un gesto de amistad, de reconciliación, o algo completamente diferente? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir disfrutando de más contenido como este, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Ande y Kerem, y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!